Buenos días, amigos, amigas. Tenemos una semana que se sintió más calmada, pero no se preocupen, la semana que viene va a estar más llena y han pasado todo tipo de cosas. Así que vamos a empezar con los temas de Wisconsin, después hablaremos del Congreso y la administración y la ley de reconciliación. Seguiremos el patrón ya usual. Lo más importante que mencionar esta semana es que en la legislatura sucedieron muchas cosas, pero fueron todas tras bambalinas. La semana que viene probablemente sea la última sesión del Senado estatal para tener una votación en cuanto a las leyes, los proyectos de leyes que ya se aprobaron en la Cámara de Representantes. Así que será la última oportunidad para los proyectos de ley que están ya esperando eh, ese último paso para avanzar hasta el escritorio del gobernador. Así que la última oportunidad para las cosas que todavía tienen el potencial de convertirse en leyes aprobadas. Esta semana los miembros de la mayoría en el Senado, o sea, los republicanos, se reunieron, lo llamaron el caucus, para decidir cuáles de los proyectos de ley que están en esa lista larga de unas 200 proyectos de ley que ya aprobaron la Asamblea. Se planea un voto en la Cámara la semana que viene. Si un proyecto de ley no está programado para que voten, significa que esa ley lo más probable es que muera al final de esa sesión. Si se programa un voto, en general significa que creen que tienen suficientes votos para aprobar esa ley, pero no siempre. Algunos proyectos de ley no se sabe sino hasta el último minuto si va a suceder un voto. Entonces, aun cuando recibamos la lista de proyectos de ley que están programadas para un voto, no necesariamente significa que todos esos votos van a suceder, pero nos da como una impresión de, ok, estas son las leyes que creen que tienen suficiente apoyo para aprobarlas. En general, el Senado estatal no publica su lista propuesta de proyectos de ley, sino hasta tarde un viernes en la noche. Así que nos estamos adelantando un poquito a esto. Hay tres cosas principales que todavía podrían afectar a las personas con discapacidades. Son cosas que ya hemos mencionado. La ley que incluye los fondos para Food Share, los fondos que se necesitan para implementar los cambios que Wisconsin tiene que implementar a causa de la aprobación de la ley HR1. ¿Esa ley se va a aprobar o no? Hay otro proyecto de ley más pequeño que haría cambios a los planes de compra de Medicare y permitiría que las personas reciban eh, un pago para usar esos fondos y quedarse en el programa. Y también hay una ley que permitiría que los hospitales decidan quién va a tomar las decisiones en nombre de un paciente. Ya hablamos de eso la semana pasada. Así que en la lista de proyectos de leyes, esta es como la lista de quehaceres para el Senado estatal. Necesitan que se apruebe AB 180, aunque incluye algunos cambios eh, que, que no le gustan a muchas personas. Es el camino necesario para obtener los fondos que se necesitan para implementar los cambios dictados por HR1 y mantener FoodShare lo mejor funcionando que se pueda. Desde el julio pasado hasta ahora ha pasado bastante tiempo para ir contratando a más personas que sean expertos en lo que se necesita para que los nuevos requisitos de HR1 administrativos se puedan cumplir. Eh, no tenemos todavía esas contrataciones. Los cambios se efectuaron en octubre y luego en diciembre. Así que estamos en un momento en el que
Wisconsin se está como preparando porque hasta ahora no hemos tenido los fondos para hacer esas contrataciones que se necesitan. La semana que viene, el martes será un día importante porque o bien eso se aprueba y ya estamos listos para avanzar y empezar a contratar gente, a hacer otras cosas que se necesitan, ahora que no tenemos suficiente personal para eso. O bien nos deja en una situación en la que Wisconsin está en gran riesgo de tener una tasa de errores suficientemente alta, que causaría penalizaciones económicas al Estado. Así que este es un momento de vida o muerte para ese proyecto de ley, también para AB 253. Ese proyecto de ley AB 253 hemos tenido retos grandes e importantes y en comparación, esta es una ley pequeña, pero también va a ser significativa. Ese proyecto, lo ha liderado una persona con una discapacidad, del desarrollo que le propuso, le comunicó un problema a un legislador o legisladora que dijo tiene que haber una solución y ha sido esa insistencia de esta persona que ha hecho que siga avanzando y avanzando este proyecto de ley. Así que incluso en este mundo de muchos cambios que no son positivos necesariamente para las personas con discapacidades, es un ejemplo de que todavía existen oportunidades para hacer algunas cosas positivas y para que una o dos personas con un poco de apoyo puedan hacer avanzar las cosas. Así que nuestra lista de quehaceres para el Senado son leyes importantes. Podemos ponernos en contacto con los senadores para decirles nuestras opiniones acerca de ellas. También hay listas de leyes de las que queremos decir, por favor, no las aprueben, sobre todo AB 598. No está claro si en el Senado hay suficientes votos para votar esta ley, para aprobarla. Creemos que tendría impactos muy importantes en los derechos de las personas y abre la posibilidad de que haya abuso y explotación económica. No se parece a ninguna otra ley en el país de este tema. Han habido algunas historias en los medios que están tratando de presentar esto como si fuera algo que hay que apoyar, pero es un proyecto de ley que, de nuevo, no es igual a lo que hacen otros estados en este tema. En este momento es importantísimo que los senadores oigan las opiniones y la expresión de sus constituyentes, sus votantes, para que se den cuenta de que estamos poniendo atención y la semana que viene vamos a estar observando para ver qué voto toman en cuanto a este tema. Tenemos un par de diapositivas de estas leyes, no vamos a hablar de eso por ahora, pero las pueden repasar ya que reciban el mensaje de hoy. La semana que viene van a suceder muchas cosas. El 17 es el último día de la sesión del Senado y el día 19 es el día de abogacía por la discapacidad. Lo organiza el Survival Coalition, formado por 20 grupos relacionados con las discapacidades. Seguramente algunos de ustedes van a venir, ya se registraron, nos da muchísimo gusto. Si van a participar, van a saber qué hizo o no hizo el Senado para entonces. Y puede que sea algo de lo que puedan hablar ustedes en sus reuniones. Si hay cosas que hicieron en esa lista que creen que son buenas para las personas con discapacidades, pueden agradecer y también pueden comunicar su desaliento o sí, su desaliento si votaron
en cosas que no les parecen bien. En estas diapositivas incluyo mensajes que Survival Coalition ha dicho que son buenos mensajes que compartirle a los legisladores. Así que estamos tratando de comunicarles a los legisladores cuáles son las grandes ideas que realmente preocupan a las personas con discapacidades. Y por si no puede asistir, puede contactar a su legislador en la semana que viene y puede decirle, no puedo asistir a este evento, pero quiero que esté enterado de lo que las cosas que se van a decir sí son importantes para mí y reflejan mi experiencia. Y esta ha sido mi experiencia. Luego le puede explicar cuál ha sido su experiencia. Entonces, la coalición de sobrevivencia hace énfasis en la encuesta que hicimos el año pasado, en la última parte del año, y tal vez muchos de ustedes participaron en esto. Y esta encuesta trata con cuántas personas dependen de los cuidadores que no reciben pago por su servicio, para que puedan tener el cuidado necesario y suficiente que necesitan. Y también informa de cuántas personas no tienen lo suficiente de cuidadores. Así que tenemos esta encuesta que los que están haciendo las leyes van a recibir, y esto hace énfasis y muestra cuántos cuidadores que son familiares ya están participando, cuántos familiares ya están participando, brindando los servicios de cuidado personal. Y entonces hay una narrativa que se está empezando a escuchar que viene del gobierno federal, eh, que enlaza a Medicaid, el fraude en Medicaid, mejor dicho, y los servicios de cuidado basado en el hogar y en la comunidad. Y los están tratando de señalar como algo fraudulentes, y, y se está escuchando decir, bueno, algunos dicen, no, los familiares pueden hacer esos servicios, no necesitamos servicios basados en el hogar, porque esas son cosas que la familia tal vez debe estar haciendo. Entonces, las familias están diciendo, nosotros ya estamos haciendo ese trabajo, ya estamos brindando esos servicios y esos cuidados. Los sistemas que tenemos no están reemplazando a los familiares, sino están suplementando, y no son lo suficientes para llenar los huecos y cubrir lo suficiente de tiempo de cuidado, donde no tenemos un cuidador. Y eso realmente resalta cuán importantes son los servicios de cuidado basado en el hogar y en la comunidad. Y que también son muy delicados en el sentido de que las familias dicen, ya estamos trabajando en esto, no podemos hacer más, y en algún momento no vamos a poder hacer el todo. Entonces, no hay que aceptar la idea de que al dejar de brindar fondos para los servicios de cuidado basado en el hogar, no vayan a pensar que las familias van a poder cubrir todas las necesidades, porque no va a ser así. Entonces, algunos puntos que estamos tratando de ayudar a que puedan entender, es conectado con lo de la encuesta que realizó la coalición, es que lo que algunos de ustedes ya están experimentando en su vida diaria, nosotros llegamos a escuchar de esas cosas de cada grupo, personas de cada grupo de discapacidad. Por ejemplo, hay familiares que están cubriendo y cuidando cuando no hay cuidadores. También escuchamos que los que están cuidando a sus familiares en casa, ya ellos mismos se están envejeciendo. Y eso es lo que tenemos que hacer real y que se llegue a escuchar ante los oídos de los que están haciendo las leyes, porque tal vez ellos no conocen eso en sus vidas propias. Así que también hay la idea de que a veces ellos dicen, o la familia ya está haciendo esos servicios, o la familia debería hacer esos servicios, pero eso en sí no es cierto, porque algunos no tienen los familiares o personas de la familia que les puedan cuidar. Nadie debe tener que ir a una institución y quedarse a una institución por una falta, que de hecho las instituciones también tienen una falta de trabajadores. Y
sabemos que están pensando erróneamente, algunos de los que están tomando las decisiones entre las leyes, están pensando que las personas que brindan servicios directos no son profesionales, y sí lo son, pero y son muy importantes. Y y yo creo que muchos familiares están diciendo con claridad que el trabajo que esos trabajadores hacen definitivamente es un trabajo profesional que se está haciendo, y sin ese trabajo, sin esos cuidadores, las personas que tienen discapacidades no podrían seguir viviendo dentro de la comunidad. Y creo que si usted es un cuidador que está cuidando a un familiar, hay muchos ejemplos de cómo la falta de pago para los cuidadores familiares y cómo la falta de capacidad para esos servicios realmente está teniendo efectos secundarios y está reduciendo a la fuerza laboral, y está reduciendo a la oportunidad de avances en el trabajo. Y creo que muchas veces los legisladores no piensan en esto. Y realmente ustedes son quienes están haciéndoles saber lo que están pasando. Por ejemplo, cuando ellos están pensando, ellos precisamente tal vez no lleguen a ver el impacto de los recortes que hacen entre el presupuesto, a menos que nosotros les enseñamos y nos presentamos y les digamos, si yo no recibo la misma cantidad de ayuda, o mejor dicho, si yo empiezo a recibir menos ayuda para cuidar a mi familiar, entonces esto me va a afectar a la familia de, de manera económica, y uno puede explicar eso a los legisladores de una manera que ellos puedan entender, pero que tal vez no hayan pensado antes. Y creo que una de las cosas principales que la coalición de survival o de sobrevivencia está queriendo hacerles saber a los legisladores es que al quitar los servicios basados en el hogar o en la casa, bueno, esos servicios son una inversión que ayuda a todos, da trabajos para los que están trabajando en estos puestos a través de todo el estado, y también quiere decir que los familiares que están cuidando a sus seres queridos en casa y que no reciben pago por ese trabajo, quiere decir que ellos no, entonces si están trabajando cuidando a sus seres queridos, no tienen la oportunidad de trabajar en otro trabajo donde sí reciben un sueldo o pago. Así que ellos tienen que saber que sería más costoso que estas personas con discapacidades, si ellos tuvieran que estar en una institución, sería más costoso estar en una institución. Y aparte de eso, tenemos personas que quieren trabajar cuidando a las personas en su hogar, y eso entonces apoya a personas en la fuerza laboral. Y son personas que tal vez no podrían estar dentro de la fuerza laboral sin los apoyos. Entonces, no voy a hablar de esa diapositiva en su totalidad, con la excepción de decir que sabemos que el próximo presupuesto va a tener muchas faltas. Y definitivamente eso es lo que otros estados ya están experimentando. Y probablemente va a seguir hasta por lo menos uno o dos ciclos más uno o dos ciclos presupuestarios adicionales. Y no es una sorpresa porque normalmente el presupuesto del Medicaid hace su mejor esfuerzo por proyectar cuánto van a ser el costo de todo el Medicaid. Y para muchos estados esto viene siendo como 30% del presupuesto estatal por los gastos del Medicaid. Entonces, para 1.2 millones de personas, y algunos de ellos participan en programas de largo plazo, sea de IRIS o servicios basados en la comunidad y en el hogar, u otros programas que tienen un costo mayor. Así que no es fuera de lo común que lo proyectado para manejar el programa de Medicaid no sea tan preciso, porque hay personas que a veces se salen del programa, el costo de los medicamentos aumenta, a veces necesitan servicios diferentes, o hay otros factores que son difíciles de predecir. Y la falta de dinero para el Medicaid sigue creciendo. En el primer cuatrimestre, fue una cantidad que ahora ha llegado a subir hasta 369 millones de dólares. Esa cantidad de dinero, dentro de un presupuesto que necesita estar balanceado,
$369 millones. Es una gran cantidad y es un problema muy grande al entrar cuando se trata de entrar al siguiente ciclo presupuestario. Y sabemos que muchas de esas cosas van a dar paso a cosas desconocidas o a faltas adicionales. Bueno, ahora hablando sobre el Congreso, sí ha habido actividad adicional en esa semana, aunque la Cámara de Representantes estuvo fuera de sesión, pero estuvieron haciendo un retiro en esa semana. Y por lo general, esos retiros y reuniones son un asunto grande donde ellos hablan acerca de, perdón, donde se preguntan qué queremos hacer con el resto de la sesión. Y el otro día el presidente dijo, yo no voy a firmar algo en la legislación a menos que salvan a lo que es el proyecto de ley que es más safe. Y es donde están tratando de imponer algunos requisitos para todos los estados en cuanto a cómo manejar las elecciones, que de hecho siempre ha sido una función estatal. Y muchos de los que defienden los derechos, muchos defensores, piensan que eso quiere decir que algunas personas que votan actualmente van a tener más dificultad para poder votar. Así que no nada más dijo el presidente que no quiere firmar algo a menos que aprueben el proyecto de ley que se llama SAFE, que es el proyecto de ley en cuanto a la votación, pero también dijo que quiere hacer algunos cambios en cuanto al proyecto de ley del voto, inclusive incluso el evitar el voto por correo. Y algunos, eso es su manera principal de votar, a través del correo. Y hay algunos senadores que están diciendo, realmente no me gusta esta idea nueva. El presidente ha estado comunicando la idea de que al hacer algunos cambios con la manera que uno vota, es algo que se puede hacer y que nuevo, que los requisitos nuevos para poder votar deberían ser una de las prioridades número uno. Y el líder mayoritario de la Cámara de Representantes no se comprometió con aprobar y pasar los cambios que desea el presidente, ni a presentar otro proyecto de ley. Y seguramente hay algunos senadores republicanos que dijeron que no, a ellos no les parece bien la idea que se propuso. Pero, sin embargo, el líder mayoritario de los republicanos está tratando de ver cómo traer un voto para la ley del SAFE, que probablemente va a ser la semana que viene y va a ser algo doloroso para todos. Ha habido mucha discusión, especialmente en los últimos meses, en cuanto a cómo traer cualquier voto ante la legislatura para recibir el voto y se requiere 60 senadores, dos terceras partes, que digan sí para que se presente cualquier asunto ante el voto. Y básicamente lo que eso quiere decir es que una cantidad principal o una cantidad grande de senadores tienen que estar de acuerdo. Y recuerden que por lo regular, cuando uno trae un proyecto de ley ante el voto, uno necesita tener muchos votos para ser aprobado. Así que es necesario que establezca eh, una, una expectativa muy alta y ellos tratan de ver entonces solamente los proyectos que ellos piensen que sí van a poder salir adelante. También se ha hablado últimamente que si se debe evitar lo que le llaman el filibuster, entonces hay requisitos para que se levante un voto. Entonces, en vez de ser 60 son 50 ya que hay cierta cantidad entre la Cámara de Representantes. Y eso quiere decir que para que se reciba lo suficiente de votos, va, también va a querer decir que cualquier partido político tiene el mayoritario, va a tener más facilidad programar el voto para los proyectos de ley. Y el Senado tradicionalmente ha sido algo reticente de eliminar lo que le llaman el filibuster, porque sabemos que quienes están presentes entre el Senado cambia y
el partido mayoritario cambia. Así que para que una legislación sea aprobada, va a ser mucho más fácil para el partido oponente, si ellos entran a poder, de que ellos puedan aprobar cosas que tal vez los minoritarios no van a querer. También se ha hablado de tener un filibuster, una táctica obstruccionista hablada. Esta es otra cosa que están considerando porque en parte el presidente ha hecho muy claro que quiere que se apruebe este proyecto de ley y el líder del Senado no cree que tenga suficientes votos para esto. Así que la semana que viene lo que va a suceder es que los líderes republicanos en el Senado van a traer de forzar un voto este proyecto de ley y planean tener varios días de debate que pueden durar más allá de la semana que viene. Parte de la estrategia es hacer que sea muy difícil, que haya muchas tácticas que están activando para asegurarse de que el partido en la minoría eh, no siempre tenga suficientes personas presentes para evitar que el proyecto de ley reciba suficientes votos. Después de todo eso, se espera que el Senado termine ese debate en algún momento sin terminar la táctica obstruccionista o filibuster y va a seguir activo el mínimo de 60 votos y se va a forzar el voto de esta ley y no va a ser, no va a funcionar, no se va a aprobar. Así que es como mucho movimiento para llegar a que no funcione esta ley, así que tal vez es teatro político, pero es teatro político que está sucediendo alrededor de una ley muy importante que podría dificultar mucho el derecho al voto de muchas personas. Y nunca se sabe, a veces suceden cosas extrañas. Entonces, el hecho de que esté sucediendo todo este proceso significa que debemos de ponerle atención a esto. Regresamos una y otra vez al tema de la ley de reconciliación. Es como una película de zombies. Crees que ya se acabó el problema y luego de pronto reaparece alguien que dice, no, no se ha acabado. Así que nos volvemos a preguntar si ya logramos derrotar esta ley o no. Así que se sigue considerando esta segunda ley de reconciliación. Se habló de esto en ese retiro de estrategia de los republicanos. Parece que ha habido algo de interés en esta posibilidad, pero no han desarrollado muchos planes acerca de que incluir en una ley como esta. Estamos empezando a ver que algunos senadores están proponiendo algunas ideas. Algunos observadores lo leen como señales de que por lo menos están poniendo a prueba la idea de proponer una ley como esta. No está claro si la pequeña mayoría que tienen los republicanos sería suficiente para aprobar esta ley, pero estamos empezando a ver cuáles son algunas de las ideas que están proponiendo para posiblemente incluirlas en la ley. Hay dos importantes. Una de estas ideas es básicamente a profundizar los cambios que se le hicieron a SNAP en la ley HR1 e incluir, aumentar las penalizaciones económicas a los estados si cometen errores. Esta idea se propuso por primera vez en julio. Cada estado tiene como una tasa de errores en cuanto a este programa y en base a su tasa de errores el estado tiene que pagar un castigo económico para recibir el resto de la financiación del programa. Entonces, esta idea es como aumentar, aumentar esta idea y en la diapositiva dice 80 millones, deberían de ser 80.000 millones, disculpen por el error. Así que muchas personas están diciendo que esta idea de por sí ya es muy difícil para los estados y puede marcar la diferencia entre
que un estado participe o no en el programa SNAP. Así que, digamos, agravar esa misma idea le pone más presión a los estados que de por sí están dudando acerca de cómo cumplir los requisitos de HR1. De nuevo, no ha sucedido todavía, pero es bueno saber cuáles son algunas de estas ideas que se acercan. Otra idea de la que se habló es poner parte de la ley Save America, incluirlo en la ley de reconciliación. Aunque esa ley de reconciliación se debe de concentrar en el presupuesto, este senador dijo, tenemos personas creativas que van a ver cómo escribirlo correctamente, pero podemos incluir algunos de estos cambios al sistema de votación para incluirlo en esta ley. También la semana que viene se va a reunir el Comité sobre Energía y Comercio, quien supervisa Medicare y Medicaid. Van a tener una sesión acerca de qué puede hacer CMS para perseguir el fraude Medicare y Medicaid. El mes pasado, un subcomité de este grupo, en el que el director de CMS dijo, creemos que hay algunas categorías de altos gastos, es decir, servicios eh, cuyos costos han aumentado, y hablaba de los servicios en la comunidad o en la casa, cuidado personal, cuidado comunitario, servicios de salud mental o de abuso de sustancias, programas que son sobre todo para personas mayores o con discapacidades, y decidir que todos esos servicios tienen alto potencial de tener fraude. También esos servicios los identificó un informe del Paragon Institute. Después de esta sesión, el subcomité envió cartas a varios estados pidiéndoles mucha información acerca de esos servicios y los sistemas de prevención de fraude de los estados. Este es una nueva audiencia del comité completo y uno lo puede ver en vivo. Es el mismo día que termina la sesión del Senado. Así que si quieren cobertura total, pueden tener en su computadora Wisconsin Eye para ver qué está haciendo el estado, y luego en su teléfono, su tableta, pueden ver qué está haciendo el Congreso. Pueden seleccionar una de las dos o pueden esperar con un poco de paciencia y el viernes que viene hablaremos de qué sucedió. Pero creo que estaremos todos poniendo atención en esta audiencia del Congreso para ver cuál es la narrativa del partido en la mayoría. ¿Estarán reforzando algunas de las narrativas que hemos oído por parte de la administración, que dice que hay fraude en Medicaid, simplemente basándonos en cuánto gastamos en algún servicio? ¿Van a decir algo contrario a esa narrativa? Y los miembros del comité, que son del otro partido, van a hacer buenas preguntas, van a subrayar algunas fallas en el razonamiento. Muchos creemos que ya sabemos las respuestas a esas preguntas, pero esta es una oportunidad que tendremos para ver en un foro público qué preguntas están haciendo las personas acerca de cuál es el mensaje que está tratando de mandar este comité acerca del fraude supuesto en Medicaid, y qué piensan ellos acerca de lo que está haciendo CMS como agencia federal. Eh, En cuanto a los estados, esto incluye diferir, no pagar solicitudes de reembolsos, en el caso de Minnesota, por ejemplo. También van a suceder otras cosas en el Congreso. Sigue cerrado en parte el Departamento de Seguridad Nacional porque el presupuesto para esa agencia no fue aprobado. No parece haber ninguna urgencia para resolver ese asunto.
esta semana, los empleados de la Administración de Seguridad, los que están en los aeropuertos, por ejemplo, esta semana no van a recibir su primer cheque. Así que va a haber consecuencias reales para las personas por esta falta de solución de este asunto. Y sin embargo, parece no haber urgencia. Seguimos esperando el presupuesto del presidente y el proceso de apropiaciones que empiece para 2027. Ahora vamos a hablar de cosas que están sucediendo en la administración. En julio hablamos de una orden ejecutiva que emitió el presidente que pedía el uso de compromisos civiles y para quitar a personas sin hogar y ponerlos a largo plazo en instituciones. Parece que esto está relacionado con esa idea. Es importante mencionar que los procedimientos de tutelaje tienen que pasar por un proceso en tribunales, en juzgados, pero esto es no exactamente un método nuevo, pero es como una señal de que el considerar el tutelaje, que realmente es una restricción de los derechos civiles de las personas, se está considerando el tutelaje para mover a las personas de un lugar a otro. A veces, cuando alguien cree que puede tomar las decisiones que quieren, si se les pone en ese puesto, o bien que hay grupos de personas que, entre comillas, no deberían de poder tomar sus propias decisiones, porque le facilita las cosas a otras personas. A las personas con discapacidades eso nos llama la atención porque cuando perdemos la libertad de tomar nuestras propias decisiones significa que alguien más está tomando esas decisiones y no siempre son las mejores y nosotros nos quedamos sin mucha libertad para controlar eso. Así que de manera interesante, este artículo es acerca de la administración para veteranos. Habla de que está tratando de mover a veteranos que no tienen parientes, no tienen familia, y esta es una situación que le sucede a muchas personas. Está tratando de sacarlos del hospital para veteranos y ponerlos en otro lugar. A los que han seguido la ley AB 598, esto es similar. Tenemos a personas en un contexto y los quieren mover a otro. En este caso, esto sería un proceso mejor que lo que dice 598. Eso evita por completo la supervisión judicial o de los juzgados. Por lo menos en este caso, hay un juez que va a estar evaluando esto y va a haber algo de supervisión del tutelaje. Pero es la misma idea. Queremos cambiar, mover a las personas de un contexto a otro. Y estamos considerando el uso del tutelaje para hacer eso. De nuevo, en cuanto a los observadores nacionales, están diciendo que no necesariamente hay un sitio específico al que mover a estas personas porque no hay suficientes servicios en casa o en la comunidad. De nuevo, hay que seguirle prestando atención a esto, especialmente si empezamos a ver un patrón más grande en otros casos. Siguiendo con los veteranos, el Departamento de Asuntos de Veteranos está iniciando una herramienta de detección de fraude automática y está enviando cuestionarios a más de 1 millón de personas en base a lo que esta herramienta decide que parece ser fraude. Esto es importante porque los cuestionarios que están evaluando tienen que ver con documentar la evidencia médica que determina
la compensación de cada veterano. Así que este es un documento importantísimo en cuanto a cuánto dinero va a recibir cada persona para darle, para apoyarse y para vivir con su discapacidad. Muchas personas se preocupan por esto porque la herramienta de inteligencia artificial que van a usar eh, busca señales de que la evidencia médica es exagerada o inventada y va a llamar la atención a esos historiales. También incluyen esto a personas que incluye a un profesional que no es de la agencia de veteranos y si dice que está a más de 100 millas del domicilio del veterano. Puede que eso no parezca necesariamente, puede que eso parezca un poco sospechoso, pero la administración para veteranos, como muchos proveedores, tiene una falta de personas que pueden hacer esas evaluaciones. Muchos veteranos viven lejos de proveedores de servicios para veteranos. Así que, ¿qué tan inusual es estar a más de 100 millas de un plantel de la agencia de veteranos? No conozco el número, pero sé que los veteranos viven en todos tipos de lugares y no es difícil imaginar que vivan a más de 100 millas de esos planteles. Y como hay una falta de evaluadores, examinadores y puede tomar mucho tiempo obtener una cita, muchas personas han tenido que usar a otros proveedores médicos para obtener los documentos necesarios acerca de su salud y condiciones. Así que hay algunas preguntas en cuanto a que si va a identificar lo correcto o no. Y luego hay otra cuestión de que si la herramienta de la IA o de la inteligencia artificial, si va a estar buscando cosas que que lleguen a ser fraude o algún error. Y muchas personas tienen preocupación de que los beneficios pueden ser cambiados solamente debido a lo que es una sospecha, entre comillas, una sospecha de fraude, en vez de que esté viendo los documentos para tomar una determinación de lo que sí es verdad. Entonces, para nuestros propósitos, nos capta el interés porque si este proceso se está utilizando con ese grupo de personas para identificar que si se consideran lo suficientemente discapacitados o si su médico hizo algún error, se podría utilizar para otros procesos también. Y eso podría tener un impacto muy grande más adelante. Lo que se encuentra en en los papeles y en los archivos es muy importante. Y si hay un escaneador que está buscando ciertas cosas o tal vez ellos no conocen toda la historia completa, tal vez no hay una investigación robusta de cómo son las cosas, pero algunos veteranos temen que los beneficios pueden cambiar basados solo en sospechas. Entonces, ahora la investigación de fraude de Medicaid en Nueva York, bueno, podemos decir que la administración de Trump busca una investigación para ver si hay fraude en Nueva York. La CMS anunció tendencias dentro de quienes están recibiendo beneficios. Entonces, ese es otro ejemplo donde se está buscando gastos específicos y servicios específicos que principalmente sirven a las personas que tienen necesidades muy altas o también afecta a muchas personas de la tercera edad y muchas personas con discapacidades eh, que necesitan servicios costosos. Y muchos se están preguntando que si esta carta es como un paso preliminar a una acción futura de la CMS que podría afectar la realización de pagos a los estados para el Medicaid. Y de la misma manera, el director de la CMS también está diciendo, oh, yo creo que demasiadas personas están inscritos en el programa del Affordable Care o de la ley de cuidado médico asequible. Y dice, oh, yo pienso que hay demasiados que están inscritos de una manera fraudulenta.
Entonces, este director siente que 23 millones de personas eh, en el programa son demasiados y que debe haber una cantidad de personas menores de cuántos deberían poder calificar y participar en este programa de la ACA. Y sabemos que casi 23 millones de personas se anotaron para cobertura en este año. Y sabemos que debido a los subsidios, millones de personas no se inscribieron. Y por todos los cambios que están proyectados, menos personas van a ser cubiertos en los programas del mercado de seguros. Y algunas de las personas quienes se anotaron, tal vez se anotaron esperando que los subsidios fueran extendidos. Ahora están enfrentando el hecho de que no pueden pagar su factura y uno solamente tiene cierto periodo de gracia hasta que se les quita su cobertura de seguro médico. Y para muchos eso es el mes de abril, donde probablemente vamos a ver más personas quienes se salen del programa del Affordable Care Marketplace o el mercado de seguros para seguro médico asequible. Y el doctor Oz dice que más personas tal vez no deben participar en esos programas y piensan que más inscripciones se van a reducir casi hasta 19 millones. Y probablemente sí es cierto, pero no por las razones que él está diciendo, pensando que hay mucho fraude. Y específicamente, ¿qué es lo que él quiere decir con fraude? De nuevo, el Instituto del Paragón dio a conocer un informe donde se están dirigiendo a los servicios de la salud mental, de los servicios de salud basados en el hogar, en la comunidad, y ya que son muy costosos y las personas los necesiten continuamente durante mucho tiempo y no son centralizados, ya que muchas veces se realizan en el hogar de las personas. El Instituto Paragón también dijo que hizo algunas declaraciones o algunas sospechas sobre el fraude y la administración está empezando a aceptar lo que el Instituto Paragón está tratando de decir. Y al decir fraude, tal vez están pensando que lo que ellos querían decir es que ellos significaban a tal vez personas que recibieron créditos en los impuestos que no deberían haber recibido o los que tienen más de una póliza. Pero dentro de la ACA está diciendo esencialmente esas personas quienes participan en la ACA, a quienes yo pienso que deberían participar mejor en el programa del Medicaid o que podrían obtener un trabajo que tiene seguro médico, realmente es una manera rara de estar preocupado por el fraude dentro del Medicaid y luego preocupándose por el fraude aquí, diciendo hay que conseguir un trabajo que tiene seguro médico o donde están tratando de decir, oh, yo pienso que hay personas aquí que están participando en la ACA que deberían estar participando en el programa de Medicaid. Y el Instituto Paragón perdón, el año pasado la administración dijo que entre 4 y 5 millones de personas se inscribieron erróneamente en las pólizas de las ACA, de acuerdo a lo que se dijo por el Instituto de Salud Paragón. Y ese es un ejemplo bueno, ¿acaso hay algún error? ¿Acaso hay errores? ¿Hay personas que están inscritos donde no deben estar inscritos? ¿Acaso hay personas que están recibiendo créditos en los impuestos que no lo deberían recibir? Sí, pero en la mayoría, eso es el caso de las personas, no. Y no es a nivel que se sospeche y que se está diciendo. Y luego, ¿acaso tal vez eso se debe tomar en cuenta? Y, y que debe haber menos personas que participen en el programa, tal vez, pero esta narrativa está dando paso a cambios en las políticas. Entonces, en el mes de septiembre también cubrimos mucho en cuanto a los comentarios y las cosas diferentes que se habían hablado por el secretario Kennedy y por el presidente Trump.
sobre el autismo. Y tal vez se acuerdan que una de las cosas que dijo el presidente es que la acetaminofina, conocido como el Tylenol, ha sido una causa principal del autismo. Por ejemplo, si una mujer embarazada consumió este medicamento, entonces que era muy probable o había más probabilidad de que su hijo naciera teniendo el autismo. Eso fue lo que dijo el presidente y eso contradice todos los estudios científicos que se han realizado sobre el Tylenol. Ha sido un medicamento muy estudiado y es uno de los medicamentos que se considera ser seguro para consumir durante el embarazo. Y creo que es muy importante poder hacerlo porque cuando las mujeres embarazadas tienen una calentura muy alta, sea debido a un virus a otra cosa, eso en sí puede afectar al bebé. Entonces, este artículo está diciendo las palabras sí importan y aunque los científicos y los médicos realmente anularon lo que dijo las palabras que dijo el presidente, sabemos que pueden cambiar los comportamientos del paciente y del quien receta el medicamento. Y hubo una reducción de 10% en cuanto al uso de acetaminofén y Tylenol en las salas de urgencias. Y la narrativa que estamos escuchando ahora, que tiene que ver con el fraude del Medicaid, realmente tiene mucho impacto en lo que las personas hacen y en lo que piensen. Y en el caso del Medicaid, si hay proveedores que están empezando a preocuparse o a pensar y a dejar de confiar en, en el cuidado y en el reembolso, en que si se va a reembolsar por los tratamientos que prescriben y recetan, entonces no sería fácil, no sería difícil ver que va a llegar a haber algunas personas que evalúan de nuevo que si quieren aceptar o no pacientes de Medicaid que son de más riesgo o que si pueden diversificar a quienes están sirviendo o que si los pagos del Medicaid, si, si se dejan de dar, entonces que no va a ser tan difícil que eso interrumpa los servicios. En esta semana hubo una llamada sobre el programa SNAP y hemos estado hablando acerca de la área 80 y hay una preocupación donde dicen, oh, tal cosa pasó por la asamblea, pensamos que ya se va a hacer ley. Escucharon la palabra donde dijeron pasó, o sea, pasó por la asamblea, pero todavía tiene que ser firmado como ley. Entonces, el hecho de que haya pasado uno de los pasos, tal vez en su mente les hace pensar que ya ha sido aprobado y algunos informes anecdotales que las personas están cambiando sus compras y algunas tiendas están dejando de vender ciertas cosas a los pacientes de SNAP porque han escuchado que este cambio ya tomó lugar y ya tomó efecto, aunque no ha sido así. Creo que es importante que nos acordemos de esto, porque mientras más escuchemos acerca del fraude, realmente eso en sí es una estrategia para poder avanzar las políticas y eso quiere decir que es muy importante que nosotros estemos hablando sobre la importancia y sobre cuán importantes son los servicios basados en el hogar y en la comunidad y de la razón por la cual hay un uso tan grande de esos servicios, porque cuestan más y porque realmente sí valen la pena tanto para las personas a quienes sirven y a sus familiares. Bueno, ahora sí, Siguiendo con el autismo, tuvimos cobertura sobre este panel en septiembre y noviembre. Lo importante en este caso es que este es un grupo de consejería eh, que existe a causa de una ley federal. En el pasado, este grupo lo integraban personas con pericia, experiencia
en organizaciones de este tema, pero el secretario actual ha reemplazado a todas esas personas. Muchas de las personas, los nuevos integrantes, se les conoce por promover las ideas desacreditadas de que el autismo y las vacunas están conectados y de que las vacunas tienen riesgos peligrosos. Entonces, no solo se ha vuelto a cancelar esta reunión, sino que no está claro qué está sucediendo con los $2.000 millones federales que se supone que este grupo está ayudando a asignar y gastar. Hemos tenido muchos ejemplos en los que el gobierno federal ha gastado fondos de una manera que el Congreso no ha aprobado. Y aquí estamos viendo un ejemplo de cómo no se están gastando fondos ya asignados. También es un recordatorio de que aun cuando la comunidad del autismo trabaja para que se apruebe una ley que incluye parámetros y supervisión, esa supervisión solo es efectiva si las personas que están participando en su preparación quieren que tenga éxito. También hemos hablado en el pasado de cómo HUD, la Agencia Federal para el Desarrollo Urbano y de Vivienda, quieren preparar una regla que permitiría que las autoridades de viviendas públicas y otros terratenientes que ofrecen viviendas subsidiadas que puedan imponer límites de tiempo en cuanto a cuánto tiempo puede vivir ahí alguien y también requisitos de trabajo. Esa idea otra vez está de regreso de una manera bastante formal. La agencia propuso una regla administrativa federal. Hay un periodo abierto para comentarios hasta mayo y por favor propongan sus comentarios si los tienen. Y hay preocupación desde hace meses. eh, de nuevo, otra vez se presenta esta idea que ya nos preocupaba desde antes. Justice in Aging a nivel nacional ha prestado atención a todo esto y dicen que significa que aún las personas que estarían exentas en cuanto a estas restricciones, sobre todo las personas mayores, personas con discapacidades, de nuevo es un ejemplo en el que hay que comprobar que uno está exento. ¿Qué tenemos que hacer para demostrar eso? De nuevo Justice and Aging y otros defensores en temas de vivienda les preocupa porque aun si uno no está sujeto a esos requisitos, aún así pueden perder su vivienda si uno no cumple los nuevos pasos administrativos para demostrar nuestra elegibilidad. Así que hay muchas personas que tal vez están en esa categoría que son demasiado jóvenes, pero tienen condiciones que dificulta que trabajen, lo que se considera como discapacidad o no, va cambiando, tal vez si tienen muchas situaciones y condiciones que dificulta que trabajen 40 horas por semana. Ese tipo de personas son los que se van a ver atrapados en esta situación, que tal vez no están completamente exentos de los requisitos, y el castigo va a ser perder su asistencia para vivienda. Hablando de nuevo de la ley de reconciliación, si quieren leer algo catártico, Justice in Aging publicó un blog diciendo, nos dijeron que esto no iba a impactar a las personas con discapacidades, las personas mayores, pero sabíamos que eso no iba a ser cierto y creemos que los legisladores también lo sabían. Hemos hablado de muchos estados que ahora están empezando a tomar decisiones. Aquí hay una lista de esos estados. Algunos de los que no hemos hablado todavía, la mayoría de ellos ya los hemos discutido antes, pero es un recordatorio de que llevamos un año diciéndole a los legisladores federales, esto nos va a impactar y ahora el cambio
Se tiene que hacer estado por estado y tenemos que volver a insistir a los legisladores estatales para que entiendan que estos recortes que se acercan vienen en un momento en el que la nueva narrativa es que se pueden hacer recortes porque vamos a eliminar el fraude y el desperdicio. Pero estos recortes van a tener un impacto importante y creo que así va a seguir siendo los próximos años. En Connecticut, parte de esta lista, el gobernador propone eliminar el programa Community First Choice en Medicaid. Este es un programa para personas con discapacidades, específicamente personas que necesitan cuidado, ayuda en casa, para no vivir en una institución. Más de 70,000 personas en Connecticut son parte de ese programa y ellos no confían cuando el Estado les dice, ustedes, si están en el programa actualmente, va a haber otro programa en el que les podemos poner, no van a perder sus servicios. Muchas de esas personas con discapacidades están diciendo, estos otros programas ofrecen lo mismo, voy a recibir el mismo servicio que me permite vivir de manera independiente. Y también me están poniendo en un sistema con diferentes requisitos y muchos de esos programas tienen listas de espera a largo plazo. Así que las personas que abogan por estos temas, de nuevo, están teniendo que hacer las preguntas correctas a las personas, eh, a los legisladores, diciendo, quieren eliminar esto simplemente en base al presupuesto, pero ¿dónde están las garantías de que las cosas van a seguir igual en cuanto a los servicios que recibimos y que no vamos a perder los servicios y tener que vivir en una institución? También hay noticias de Idaho. Esta historia va a continuar la semana que viene. En Idaho todavía están decidiendo cómo recortamos Medicaid. El gobernador propuso eliminar los servicios en la comunidad y en casa. Hay otra ley que propone hacer esos recortes en los servicios de habilitación residencial. Entonces parece que quieren reducir aumentos de pago que ya se aprobaron hace años, pero que nunca se implementaron a causa de una orden judicial. También se proponen auditorías a pagos, de nuevo con esta idea del fraude eh, y desperdicio. Aunque el propósito de esta ley era reducir los fondos para estos proveedores, no está claro cuál va a ser su mecanismo, porque están proponiendo recortar fondos que nunca les dieron en realidad a esos proveedores. Quien escribió esta ley dijo, bueno, podemos hacer estos recortes, no va a afectar a nadie, no va a haber cierres, porque los pagos de ahora son más altos de lo que eran hace 4 años. Yo les propondría que si hablan con estos proveedores de servicios, quienes siempre han considerado bajos esos pagos para empezar, si ellos evalúan sus pagos de hace 4 años, aun si eran más bajos de lo que son ahora, yo les diría que probablemente ellos les dirán que han aumentado sus costos en estos 4 años. Entonces, no solo porque han aumentado los pagos, no significa que también han aumentado sus costos. Creo que esta es una lógica que vamos a oír mucho por parte de los legisladores y es importante resistir a esta narrativa porque mucha gente miran como los números y dicen, bueno, en algún momento recibían menos de esto, así que pueden volver a recibir menos. Pero no funciona así. En el mundo real, los costos aumentan y la fuerza laboral es como es actualmente. Así que los pagos de hace 5 años no necesariamente van a ser suficientes para el mundo actual. Así que creo que es deshonesto decir, podemos hacer recortes, con ser un poco más eficientes, todo va a estar bien.
Este es un sistema delicado y frágil. Hay familias, muchas familias que dicen no hay suficientes servicios, no hay suficientes trabajadores en esta área. Y aun los que sí reciben suficientes servicios, a veces eh, no hay suficientes empleados para esos servicios. Ahora hablando de California, vamos a hablar de otra población, pero de nuevo algunas de las personas más vulnerables serán los que se verán afectados primero por los nuevos requisitos de HR1, pero no significa que no también se verán afectadas otras poblaciones. Estamos en una situación en la que empezamos a ver los primeros impactos y debemos saber que esos impactos se van a seguir avanzando y afectando a más personas. Este artículo habla de las personas sin hogar en California. Muchas personas en esa comunidad, unos 180,000 en California, en teoría cumplirían las exenciones a los requisitos de trabajo, pero he aquí lo complicado. Para cumplir esa excepción la tiene que certificar un médico y solamente la mitad de las personas en California reciben cuidado médico de manera regular y pocos de ellos tienen un médico de cabecera, así que ese requisito, que en teoría es sencillo, es imposible, por lo menos para la mitad de esas 180,000 personas. Esta es también una población de personas que comparten mucho con personas con discapacidades o personas mayores que no tienen acceso al Internet, a teléfonos con Internet. Así que si no pueden cumplir estos requisitos, también es difícil obtener trabajos debido a estas barreras, el acceso a la tecnología, a los alimentos, a la higiene que se espera en muchos lugares de trabajo. Y las personas que tienen varias condiciones o situaciones médicas relacionadas con la salud mental, las adicciones, etcétera, se agregan al contexto de por qué puede ser difícil para muchas personas encontrar y mantener un trabajo. Este artículo habla claramente de que sí existe una exención, en teoría estas personas cumplirían esos requisitos, pero nosotros esperamos, creemos que va a suceder que muchas personas no van a poder probar su exención. Hasta el 90% de las personas sin hogar en Los Ángeles, por ejemplo. Esa es una proporción muy alta. Ahora hablando de Florida, uno de los 10 estados que no hicieron una expansión a Medicaid. Cuando hablamos de una expansión de Medicaid, hablamos de la autoridad de la ley ACA que permitía expandir Medicaid al 138, a las personas que estaban dentro del 138 de la ley federal, el nivel federal de pobreza. Florida no hizo esa expansión, Wisconsin sí la hizo, pero perdón, no tomó esa expansión tampoco. Eh, para nosotros en Wisconsin, las personas que están dentro del programa Badger Care están sujetas a esos requisitos de HR1. Florida no hizo nada de esa expansión y ahora están en una situación en la que no expandieron ese servicio, pero quieren imponer requisitos de trabajo de todas maneras. Para darles una idea de las políticas que se vuelven populares y otros estados quieren copiar, no siempre se puede por cómo es el sistema actual en ese estado. En Florida, y no está claro todavía si es legal hacer esto, todavía hay demandas que están cuestionando diferentes leyes y esto no se ha aprobado todavía, pero nos comunica la intención
diciendo que su seguro, su atención médica siempre debe estar atada a si tiene un trabajo o no. En Florida, si no tienes una discapacidad y eres una edad estás en una edad en la que trabajas, en la que puedes trabajar, si ganas, tienes que ganar una cantidad de dinero muy, muy, muy baja para poder ser parte de Medicaid. Y esto es importante para los legisladores porque forza a que las personas sean muy, muy pobres para poder participar en este programa. Si esto se aprueba, significará que muchas de las personas que actualmente cumplen ese requisito tan bajo de ingresos, aún ellos perderían su atención médica por completo. Sus ingresos son tan bajos que si trabajaran 80 horas al mes, este, sobrepasarían esos requisitos, pero no tendrían suficientes ingresos como para pagar un seguro privado. Hemos hablado en este estado de nuestras personas con ingresos bajos, pero que son demasiado altos sus ingresos para calificar para Medicaid y no pueden comprar un plan privado. Esta es una situación similar, pero deja afuera en un limbo a un grupo grande de personas que no pueden entrar a Medicaid porque hay dos requisitos que juntos hacen imposible eh, entrar a ese programa y no tienen suficientes ingresos para comprar un seguro médico privado. El impacto de los cambios para la HR1 están empezando a ya comenzar en los estados. Este se enfoca especialmente sobre la ciudad de Nueva York y donde 30% de los hogares y de la ciudad dependen del programa SNAP para su comida y alimentos. Los requisitos nuevos laborales perdón, los nuevos requisitos laborales tomaron efecto ya este mes y ahora personas tienen que mostrar que están participando lo suficiente, sea en un trabajo o en un programa de voluntariado, para que puedan calificar para recibir los beneficios. Y hay bastantes personas que deberían calificar con con el SNAP, no van a poder tratar con toda la carga administrativa y van a terminar perdiendo sus beneficios. Muchos de los defensores para el hambre están preocupados que muchas de las personas que están buscando trabajos no los encuentran porque no hay lo suficiente de trabajos y en este momento en la ciudad de Nueva York no es buen momento para estar buscando un trabajo y eso quiere decir que si familias o personas no están trabajando lo suficiente, su habilidad de poder encontrar más trabajo va a ser bastante limitado y si no pueden hacer eso, van a terminar perdiendo acceso al SNAP. Entre otras noticias de SNAP, hay otros estados que han aprobado, sea estatutos que restringen los productos que las personas pueden comprar con los beneficios SNAP o les han pedido a la USDA que les han solicitado una extensión de la USDA para implementar esas restricciones. Y básicamente esto dice que si uno recibe beneficios de SNAP, deberíamos de controlar lo que uno puede comprar o no comprar con eso porque es dinero público. Así que los recipientes en 5 estados están demandando a la USDA por las restricciones que se están imponiendo a través de las exenciones de la USDA. Y están argumentando diciendo que esos límites son ilegales y que van a hacer que sea más difícil saber lo que uno puede comprar y no, y que algunos tal vez están utilizando esos productos, perdón, como una manera de manejar su salud. Y hay personas que tienen ciertas clases de salud donde tal vez necesitan una bebida con azúcar para manejar y regular el azúcar en su sangre. Hay muchas razones por las cuales las personas compran productos que tal vez nosotros no consideremos, no
consideraríamos que es un producto, una comida saludable, pero que los están consumiendo por razones conectadas con su salud. Así que hay otros estados donde sí, desde el mes de mayo, donde la USDA ha permitido extensiones de 22 estados para permitir que las personas limiten a los participantes del SNAP y que limitan en qué se pueden usar esos beneficios. Creo que es una cuestión de que si un estado ha aprobado una ley para la restricción, ¿acaso es diferente? Porque muchas veces cuando se aprueban las leyes, luego los estados solicitan una extensión de la USDA para hacer las cosas de cierta manera. Así que agregando a lo que es todo el asunto legal y las preguntas que no se han resolucionado, en el momento hasta que alguien diga, no, USDA, ustedes no pueden hacer esos límites, esas políticas van a seguir en los 22 estados. Y finalmente, para aquellos que dicen, ay, quiero más seminarios web, hay de lo que nosotros ofrecemos aquí. Tal vez ese seminario web sí merece su tiempo, porque esto trata con lo que los recortes al Medicaid va a significar para los ingresos estatales. Muchos estados piensan que no van a tener lo suficiente de dinero como para cumplir con la reducción de fondos federales y muchos piensan que los estados van a ser reticentes de poder de tratar con los costos nuevos, pero y vale la pena hablar de esto porque los estados están comprometidos con utilizar los recortes y solamente tienen cuatro opciones. Tienen la opción de hacer que las personas elegibles esperen, que cambien los servicios que ofrecen, que limiten y cambien quiénes pueden ser admitidos a los programas y y pueden cambiar cuáles cosas se van a pagar. Lo interesante es que ellos pueden cambiar los planes individuales del cuidado para tratar de reducir los costos y hemos visto eso durante los últimos meses. Pero generar más fondos es una opción donde el Estado está tratando de hacer una combinación, donde tratan de reducir los gastos y donde tratan de aumentar los ingresos. Y hay ciertos recortes en los impuestos que han visto en los últimos años. Y ese seminario web estaba mostrando que una de las maneras en que se puede tratar esos problemas es, bueno, no hacer caso omiso a la posibilidad de generar más ingresos y de ver maneras nuevas de hacerlo para poder cumplir y tratar con los recortes. Y también otra opción es deshacer cambios en cuanto a las políticas que se han hecho anteriormente, con fin de tratar de generar algunos fondos como se ha hecho en el pasado. Creo que este aspecto de Medicaid, eh, como esto toma 30% de los presupuestos estatales y también el punto de que los servicios basados en el hogar y en la casa los cuenten como opcionales y dicen que toma 32% de los gastos Medicaid. Entonces ellos tratan de ver qué es lo que ocupa la mayor parte del presupuesto y tratan de hacer recortes ahí. Sabemos que 86% de personas de la tercera edad y de las personas con discapacidades, ya que ellos representan 86% del presupuesto de Medicaid, sabemos que ellos van a tratar de ya que se gasta la mayoría del dinero en estos dos grupos, ellos van a tratar de hacer recortes y sin duda van a afectar a esos dos grupos de personas, tanto personas de la tercera edad y personas con discapacidades. Ya están saliendo seminarios web en cada momento y, por ejemplo, si hay algunos que nosotros creamos que sean accesibles, por supuesto se los vamos a seguir compartiendo. Tengo una pregunta que salió en cuanto al uso de la ley de la toma de decisiones o de la persona que toma las decisiones que están usando los hospitales. ¿Sabemos en dónde, qué piensan los demócratas y hay algo?
alguna legislación en contra de esto? Bueno, yo creo que es increíblemente importante que cada senador publique un mensaje fuerte acerca de esta ley. Yo no creo que debamos asumir o tomarlo por dado que cualquier miembro del Senado esté en contra del proyecto de ley o que esté a favor del proyecto de ley, a menos que recibamos una respuesta directa y específica, porque no está claro si este proyecto de ley tiene lo suficiente de votos republicanos para que sea aprobado. Hay algunos republicanos que están en contra de esto y parece que hay algunas demócratas que están a favor de este proyecto y hubo muchos demócratas que votaron en cuanto a esta ley en la asamblea. No hay que tomarlo por dado y nunca debamos tomarlo por dado que ningún partido o ninguna parte esté a favor o en contra de asuntos de las discapacidades. Creo que eso es algo que tenemos que siempre enfatizar, porque creo que a veces hay partes que uno piensa que tiene por seguro si uno está en contra o a favor de algo y piensa que a veces no. Yo definitivamente me comunicaría con los legisladores demócratas para preguntar sus opiniones. Y la otra pregunta es en cuanto a la DBR. Así, y puse aquí, todavía el asunto de la DBR no ha salido ante los ojos del Joint Finance Committee. Yo sé que hay varias personas en la lista de espera. Y si es que fuera a recibir fondos, sabemos que la DBR probablemente tomaría hasta el final del año para poder tratar con todos los que están en la lista de espera, se tomaría hasta el final del año. Y la DBR cree que el Joint Finance, el Comité de Joint Finance o Finanzas Unidas, tiene que ver el asunto, pero hasta la fecha no se ha visto. Entonces, no sé si tienes alguna estrategia a mí, bueno, sí les puedo decir que el Comité de Finanzas Unidas o Joint Finance se reunió esta semana para considerar cualquier proyecto de ley que tiene un componente fiscal, que se tiene, porque tiene que, cualquier ley que tiene un aspecto fiscal tiene que ser visto ante el Comité de las Finanzas Unidas. En esta semana votaron sobre varios proyectos. La ley o el proyecto sobre el food share sí fue parte de eso. En la reunión que Joint Finance tiene que llamar cuando hay una petición por agencia, se llama eh, una reunión 1310, que significa una reunión 1310 es cierta clase de reunión. Y la semana pasada eso no fue parte de eso. Yo creo que la semana que viene es muy importante porque nosotros pensamos que Joint Finance tendría menos probabilidad de reunirse después de la semana que viene. Sí, tuve una llamada en esta semana con alguien en la parte norte central del estado, quien había hablado con uno de los representantes en el comité del Joint Finance y ellos sí han escuchado sobre esta petición, así que para ustedes que han llamado, ellos sí están enterados de esto en el Joint Finance, pero la decisión de tomar esto en la lista para la reunión 1310 o no, los miembros del comité están diciendo, oh, no es nuestra decisión, posiblemente es la decisión de los presidentes o copresidentes, pero no están siendo muy claros en que si van a optar por recibir o no recibir este asunto en su reunión. Bueno, entonces, en cuanto a una estrategia, sea si han llamado o no antes, sería bueno volver a llamar para mostrar que ustedes entienden que el tiempo es corto para esto y que los puntos que hizo Sally son puntos muy buenos a que hay que dar seguimiento, diciendo, y ya hay miles de personas que están en la lista de espera. Nos están diciendo que si podrían recibir el dinero antes del 1 de abril, todavía les tomaría hasta el final del año para tratar con toda la lista de espera y cada semana 1,000 personas adicionales entran a la lista de espera y eso sería una manera de generar acción. Si todavía no los ha llenado, sería el momento preciso para hacerlo.
para contactarlo sobre esto y entre otras cosas. Yo no tengo un sentido claro sobre qué va a ser el Comité de Finanzas Unidas, que si lo van a hacer o no, pero la decisión parece que está entre los presidentes y copresidentes sobre lo que van a programar en la reunión del 13/10. Y aquí en el chat hay un enlace con esto, que tiene el enlace para lo del Comité de las Finanzas Unidas. Y eso le puede llevar a la página del Comité de las